Las sombras del narcotráfico en la República Dominicana, la red oculta y la urgencia de transparencia. No olvides inscribirte y darle me gusta a este video. Juntos podemos construir un país más seguro para nuestras futuras generaciones. A lo largo de la historia, la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana ha sido una constante en la agenda de los diferentes gobiernos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos declarados, la problemática persiste y ha evolucionado con el tiempo. En la actualidad, la administración del presidente un compromiso demasiado fuerte con el avances país, significativos en la lucha contra este flagelo, pero yo he con un aceptado el incremento en la reto incautación de con cargamentos de droga. determinación No obstante, para beneficio de la surgen sociedad, interrogantes sobre la porque he transparencia en la creído gestión y el destino firmemente que la final de estas policía no es sustancias de la policía. confiscadas. La policía es de la sociedad incineración de buena drogas. del Uno país. de los aspectos La policía que tiene genera la mayor obligación preocupación es la de certeza servir, de que la droga incautada sea no como incinerada en jefe su de la totalidad. sociedad, Existen sino organismos como servidor independientes que público, supervisan este que proceso. para eso hemos sido Se han creados implementado en la auditorías Carta para Magna. verificar que no Y he haya pedido irregularidades. al Todopoderoso Es que me imperativo dé que el gobierno sabiduría, establezca una un institución poquito de la que le encargada dio de auditar las al rey incineraciones Salomón, y realizar análisis pero a que me través dé del una Instituto paciencia, Nacional de Ciencias Forenses, como le dio INACI, a Job, para corroborar que poder la llevar sustancia esta carga. destruida es la misma que fue Dentro de la incautada y no institución ha sido sustituida por otros no van elementos a de haber apariencia equipos de similar. terror que Entre los manchen a la organismos que institución. deben participar La en la reforma incineración policial de estas drogas deben estar se ha participación iniciado ciudadana, ya. miembros de las distintas Fuera la religiones, corrupción autoridades policial de todos los en cuerpos todos los castrenses, sentidos de la los palabra. derechos humanos y Ahora va a miembros de la haber comunidad acercamiento Esto es para de que la policía juntos con la todos puedan comunidad. corroborar que es la misma Juran cantidad de la ustedes droga por incautada Dios, y que la calidad es la misma también. por su honor Corrupción en los y cuerpos por de este seguridad. pueblo que tanto lo En la necesita. República Dominicana, Defender algunos miembros de la Policía el parque Nacional y otros vehicular cuerpos castrenses que han sido pertenece señalados a por esta abusar de su provincia poder, y sus zonas aledañas, ejerciendo represión y generando miedo entre la población para silenciar denuncias sobre actos corruptos. Numerosos videos evidencian casos de abuso policial injustificado, lo que demuestra que la mano dura debe aplicarse equitativamente a todos los delincuentes, sin importar su estatus social o institución a la que pertenezcan. Dentro de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, se han identificado agentes corruptos que colaboran con capos del narcotráfico. Estos oficiales, en complicidad con organizaciones criminales, desvían parte de la droga incautada y la redistribuyen en puntos de expendio ubicados en barrios y centros penitenciarios. Algunos miembros de los cuerpos castrenses protegen a los criminales en delitos de estafa cibernética, robo a mano armada, atracos, venta de drogas, prostitución, entre otros delitos. Esta práctica no solo perpetúa el narcotráfico, sino que también desacredita los esfuerzos del gobierno en su lucha contra el crimen organizado. El narcotráfico y su presencia en la sociedad ha calado profundamente en la sociedad dominicana, convirtiéndose en una industria paralela que involucra a diferentes sectores, desde las élites hasta los estratos más bajos. La delincuencia se ha institucionalizado y muchos perciben la venta de drogas como una fuente de empleo, lo que refleja una crisis cultural que debe ser abordada con urgencia mediante programas de educación, concienciación y oportunidades laborales lícitas. La reaparición de drogas incautadas. Un hecho alarmante es la aparición de drogas en los puntos de expendio y en las cárceles con los mismos logotipos que aquellas incautadas en grandes operativos contra el narcotráfico internacional. Esto plantea una interrogante crítica. ¿Cómo es posible que estas sustancias vuelvan a circular si ya habían sido confiscadas por las autoridades? Esto sugiere la existencia de una red corrupta que filtra parte de los decomisos y los redistribuye en el mercado ilícito. De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción contra los miembros de una red criminal recientemente desarticulada, se identificó un alijo de 9.8 toneladas de droga con diversos logotipos, tales como Toyota 08, QC 701, Pantera, Monterrey, Mercedes-Benz, Águila, Diamante,
TMT. La 01. Lobo. Caballo. Barco. Mocro. Ansia. Wang. 08. J2. Me van a disculpar JG. los amigos policías que tengo. Elefante. Les habla Alejandro Peña. Tuma. 77. Estos mismos Pero la distintivos han sido policía hallados del diablo es posteriormente en puntos enemiga de la diferentes ciudadanía del dominicana. país, lo que confirma la filtración de narcóticos desde los La organismos policía es encargados de su enemiga de la defensa. ciudad, de la población Conclusión, dominicana. la necesidad de un cambio estructural. El crimen organizado ha tejido una red que conecta a Parece diversos que vinieron de sectores otro del país, planeta. desde las altas esferas del poder hasta los delincuentes Hoy como un comunes. animal del diablo, Es fundamental como adoptar un una hijo estrategia de como inteligencia y un transparencia malnacido, para combatir le hace eficazmente eso el a un narcotráfico hombre y de la 90 años de corrupción edad, dentro de las que no lo está instituciones de provocando. seguridad. El gobierno debe implementar Y este reformas presidente del profundas que diablo, incluyan coño, hablándole mierda a creación la de un gente. ente independiente Y la de policía para supervisar la acabando con la incineración de población drogas. dominicana. Reestructuración de los cuerpos de seguridad, con evaluaciones constantes para detectar El Ministerio posibles actos de Público del corrupción. Diablo también sin hacer nada. Implementación de tecnologías de rastreo que permitan seguir la cadena de custodia de las drogas incautadas hasta su destrucción definitiva. Fortalecimiento del sistema judicial, asegurando que los implicados en tramas de corrupción dentro de las fuerzas del orden sean procesados y sancionados con rigor. Programas de reinserción y concienciación para cambiar la percepción de que el narcotráfico es una opción de sustento económico. Es imperativo que la lucha contra el narcotráfico no se limite a incautaciones espectaculares, sino que se garantice que la droga decomisada no regrese a las calles y que se desmantele el entramado mafioso que lo sostiene. Solo así podremos recuperar la seguridad y la justicia en la República Dominicana.